Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a desentrañar la evolución de los sistemas eléctricos en los helicópteros. Y a ver, para superar con éxito el examen ATP-LH de SENASA, entender cómo pasamos de arrastrar pesados generadores de corriente continua a las modernísimas configuraciones de corriente alterna de frecuencia variable es literalmente absolutamente clave. No se trata de memorizar el manual como un papagayo, sino de entender la lógica detrás de cada salto tecnológico. Cuando entiendes el porqué, las respuestas del examen caen por su propio peso. Nuestro plan de vuelo para este repaso es súper sencillo. 1. Los generadores DC clásicos. 2. Alternadores y rectificación. 3. El famosísimo Starter Generator. 4. ¿Por qué la energía AC es mejor? 5. Los sistemas trifásicos. Y 6. La joya de la corona para nosotros, los sistemas Frequency Wild. Vamos allá. Sección 1. Generadores DC clásicos. Empezamos por el principio. Estos equipos sentaron las bases, sí, pero venían con unos dolores de cabeza mecánicos tremendos. Fijaos en el contraste visual aquí. A la izquierda tenemos el conmutador de anillo partido, que se usaba para forzar a la corriente a ir en una sola dirección. Y ojo, alerta de examen total aquí. Este pequeño componente mecánico, al rozar constantemente con las escobillas, provoca fluctuaciones en la salida, genera unos arcos eléctricos horribles y, bueno, requiere un mantenimiento constante. Si a esto le sumamos que rinde fatal a bajas revoluciones, estaba claro que la industria necesitaba algo mucho mejor. Y esa solución llegó dando un salto evolutivo espectacular: coger el viejo conmutador físico, tirarlo a la basura y poner en su lugar componentes de estado sólido. Así nació el alternador DC. Al comparar los dos, el punto crítico que debemos recordar es que el alternador elimina de un plumazo la pesadilla de las escobillas frotando sin parar. Al usar diodos, la fiabilidad se dispara por las nubes y, lo que es mejor, nos ahorramos un montón de peso. Y ya sabemos que en el mundo del helicóptero, ahorrar peso es oro puro. Pasamos a la sección 2. Alternadores DC y rectificación. Este componente cambió por completo las reglas de juego. Y aquí nos topamos con una de las trampas más frecuentes en las preguntas de SENAS. A pesar de que todos lo llamamos alternador DC, internamente, en su armadura estacionaria, este bicho en realidad genera corriente alterna trifásica, tal cual. Es justo después, al pasar por una unidad rectificadora llena de diodos, cuando esa energía se convierte, como por arte de magia electrónica, en la corriente continua que nuestra aeronave necesita. Un concepto que va de la mano con esto es la protección contra corriente inversa. Imaginemos que el voltaje del generador cae por algún problema. Si eso pasa, la batería diría: «Ah, pues te alimento yo a ti», e intentaría hacer girar el generador como si fuera un motor eléctrico. Un desastre. Para el examen hay que grabar a fuego esta diferencia técnica. Los generadores más antiguos llevan un interruptor físico, el famoso cut-out switch, para cortar esto de raíz. Pero los alternadores DC modernos lo hacen de forma 100% pasiva. ¿Cómo? Pues gracias a esos mismos diodos rectificadores que acabamos de mencionar, porque por su propia naturaleza, los diodos solo dejan pasar la corriente en una única dirección. ¿Problema resuelto? Sección 3. El Starter Generator y su función reversible. Si volamos turbinas, este componente nos va a sonar y mucho. Es el pan de cada día. La genialidad de su diseño es que hace el trabajo de dos equipos en uno. Primero, chupa corriente continua de la batería y se porta como un motor eléctrico bestial para hacer girar el compresor de la turbina y arrancar. Pero claro, una vez que el motor de la aeronave cobra vida y acelera, la historia se invierte. El motor empieza a arrastrar mecánicamente a esta unidad, que de repente dice: «Vale, ahora soy un generador DC», y empieza a alimentar todos los sistemas a bordo y a recargar la batería. Un 2x1 que nos quita un peso muerto enorme de encima. Sección 4. Ventajas de la energía AC, superando los límites DC. A ver, a medida que los helicópteros empezaron a llenarse de chismes, radares potentes, cabrestantes de rescate pesados, los 12 kilovatios y 400 amperios que nos daba la corriente continua se quedaron muy cortos. Era un cuello de botella brutal. La energía AC entra en escena para manejar unas cargas inmensamente mayores. Además, los cables sufren mucha menos pérdida de energía, pero si nos preguntan cuál es su ventaja táctica definitiva, es lo ridículamente fácil que resulta subir o bajar el voltaje usando transformadores ligeros y, por supuesto, lo fiables que son los diseños sin escobillas. Sección 5. Sistemas AC trifásicos. Generación y distribución. Hay que tener clarísimo que este es el estándar indiscutible en las aeronaves modernas de turbina. Si miramos el diagrama del estator, vemos exactamente cómo ocurre la magia de la trifásica. No hay solo un juego de bobinas, hay varios devanados. Al colocar exactamente 3 juegos de bobinas separados físicamente por un ángulo de fase de exactamente 120 grados, el campo magnético del rotor induce 3 ondas sinusoidales que se superponen. Por pura convención aeronáutica internacional, las llamamos fases A, B y C, y las pintamos de rojo, amarillo y azul. El resultado final, una entrega de potencia suave, constante y muchísimo más eficiente.
Cuidado con esta zona porque en SENASA les encanta ir a por esto. Hay que saber distinguir matemáticamente los dos tipos de voltaje en un sistema trifásico. Por un lado tenemos el voltaje de fase que medimos entre una línea de fase y el neutro de la estructura. Esto nos da 115 voltios. Pero ojo, si conectamos el voltímetro entre dos líneas de salida distintas, medimos el voltaje de línea. Al sumar vectorialmente esas ondas desfasadas, el voltaje se dispara. En concreto, multiplicamos los 115 voltios por la raíz cuadrada de 3, lo que nos da unos 200 voltios. Confundir el voltaje de fase con el de línea es el típico error tonto que nos cuesta puntos en el examen. Aparte de los voltios, hay un número mágico que rige absolutamente todo y que hay que llevar tatuado en la mente. 400 hercios. Esta es la frecuencia eléctrica estándar en la aviación. Ahora, pensad en esto. La frecuencia depende directamente de las revoluciones por minuto a las que gire el rotor del generador. Si usáramos un generador básico de 2 polos, tendría que girar a 24.000 revoluciones por minuto para darnos esos 400 hercios. Una locura que destrozaría los cojinetes en 2 días. Así que la solución de los ingenieros es meterle más polos magnéticas al diseño. Con 6 u 8 polos logramos esos 400 hercios clavados, pero manteniendo las revoluciones en niveles mecánicamente sensatos y duraderos. Y llegamos a la sección 6, Sistemas Frequency Wild, la frecuencia variable. Este es, de lejos, el concepto más específico para nosotros en ala rotatoria. Mirar, en los aviones comerciales se montan unos armatostes hidromecánicos tremendos llamados CSD, o transmisiones de velocidad constante. Su único trabajo es que el generador gire siempre a las mismas RPMs exactas, sin importar qué haga el motor, para tener esos 400 hercios perfectos. Pero seamos sinceros, en un helicóptero el peso es el enemigo público número 1, así que la ingeniería aeronáutica aquí tira por lo sano. Mandamos el pesado y problemático CSD a paseo y aceptamos que la frecuencia del generador suba y baje libremente a lo salvaje junto con las revoluciones del motor. Y precisamente de ese comportamiento descontrolado es de donde sale el término frequency wild. Trazar el camino de esta energía es pregunta segura de examen. La energía nace fluctuando en el generador de frecuencia variable y viaja hasta un bus AC dedicado, un bus wild, diseñado para soportar estos subidones y bajones de hercios. De ahí, obviamente, no se puede mandar a los equipos sensibles. Pasa por una TRU, una unidad transformadora rectificadora, que coge toda esa energía salvaje y la domestica, convirtiéndola en corriente continua estable de 28 voltios para el bus principal. Y atención a esta regla de oro inquebrantable. Como la frecuencia de cada generador va a su bola, jamás de los jamases podemos conectar en paralelo generadores frequency wild. Trabajan siempre aislados. Si miramos el panorama completo, vemos cómo los generadores alimentan sus propios buses Wildfield, que a su vez alimentan las TRUs para darnos esa ansiada corriente continua. Pero claro, aquí surge una duda muy evidente. ¿Qué hacemos entonces con los equipos de aviónica hipersensibles que nos exigen 400 hercios estables sí o sí? Pues la solución es elegantísima. Cogemos energía continua ya estabilizada del bus principal y la hacemos pasar por un inversor. Su único trabajo es transformar esa corriente continua de nuevo en corriente alterna, pero esta vez limpia, constante y clavada exactamente a 400 hercios exclusivamente para esos consumidores críticos. Toda esta evolución que hemos visto ha estado impulsada por una única obsesión: reducir peso. Desde quitar las escobillas hasta aceptar que el voltaje y la frecuencia se vuelvan salvajes. Entender a fondo esta base técnica es lo que nos va a dar el aprobado en el SENASA, pero sobre todo es lo que nos convierte en pilotos conscientes de lo que llevamos entre las manos. Así que una pequeña reflexión final para dejaros pensando. La próxima vez que echemos un ojo al manual de vuelo de la aeronave, sabríamos identificar exactamente qué sistemas dejaron fuera y cuáles metieron para ahorrar cada gramo posible y mantenernos en el aire de forma segura. Nos vemos en el próximo análisis técnico.